Recuerdo el aroma del pastel de vainilla que mi madre horneó aquella mañana. Ella nunca cocinaba, ni siquiera en las fiestas, pero en mi 18 cumpleaños lo hizo. Debería haberme dado cuenta entonces de que algo no iba bien. Esperaron hasta la tarde. Todavía estaba en pijama cuando mi padre me llamó al salón. Ni siquiera me miró. Mamá miraba fijamente su regazo, con los labios apretados. Algo había pasado. Lo sentí en el estómago. Siéntate, dijo papá con esa misma frialdad que usaba cuando, de niña, derramaba un vaso de leche. Me senté, confundida, pero tratando de mantener la calma. Aprendí hacía años que mostrar emociones delante de ellos solo empeoraba las cosas. Y entonces lo soltaron. «Eres adoptada», dijo mamá, sin emoción, sin lágrimas, solo hechos. «Te acogimos cuando tenías 2 años», añadió papá. «Tu madre biológica no pudo hacerse cargo. Nosotros hicimos lo que pudimos». Me quedé helada. «Creemos que ha llegado el momento», continuó mamá, «de que sigas tu propio camino. Ya eres mayor de edad». Entonces papá sacó una pequeña bolsa de deporte de debajo del sofá y la deslizó por la alfombra. «Ahí tienes algo de dinero y algo de ropa. Te hemos conseguido un sitio en un hostal hasta que encuentres trabajo». Me estaban echando. En mi cumpleaños. No lloré. No grité. Me levanté despacio y asentí. «Gracias», dije, con una pequeña sonrisa. No se dieron cuenta de cómo apretaba la correa de la bolsa, ni del destello de algo más frío en mis ojos. Porque lo que no sabían, lo que jamás habrían imaginado, era que 3 semanas antes había encontrado la carta. Estaba en el fondo del cajón del pasillo, escondida tras unos viejos papeles de impuestos. Un sobre dirigido a una mujer llamada Isabel Martínez. Pero dentro había un certificado de nacimiento, con mi nombre, y el suyo como madre, sin padre. La busqué en internet, incluso fui a la biblioteca a revisar periódicos antiguos. Lo que encontré me dejó tan impactada que no se lo conté a nadie. Aún no. Mi verdadera madre no había sido incapaz. Se la llevaron. Y ahora, al salir por la puerta de la casa donde había vivido toda mi vida, no me sentí abandonada. Me sentí lista, porque no me iba con vergüenza. Me iba con un plan. El hostal olía a lejía y a aire rancio. Un lugar al que iban los que ya no tenían otro sitio. Esa primera noche, dormí con la espalda pegada a la pared, abrazando la bolsa como si valiera algo. La verdad era que solo tenía 2 mudas de ropa, algunos billetes arrugados y el sobre. Ese sobre lo era todo. A la mañana siguiente, salí antes de que amaneciera, el aire frío cortándome las mejillas. Caminé 1 hora hasta llegar a la biblioteca pública, mi único refugio. Allí era seguro. Tenían archivos. Me senté en la sección de microfilmes, deslicé el carrete que había escondido la semana pasada en mi taquilla y volví a leer el mismo artículo amarillento una y otra vez, como si esta vez el final fuera a cambiar. Psiquiatra local Isabel Martínez internada tras denunciar abusos en clínica privada. La foto junto al titular mostraba a una mujer joven, de ojos oscuros y rasgos delicados, siendo llevada esposada. Su expresión no era de miedo, era de desafío. El artículo decía que había acusado a un conocido doctor Fernando Salazar, de abuso y experimentación ilegal con pacientes en una clínica que ya había cerrado. El doctor, por supuesto, lo negó todo. Un mes después, Isabel fue declarada inestable y enviada al centro psiquiátrico El Olivo para tratamiento y observación. No hubo cargos contra el doctor, ninguna investigación, solo silencio. Y ese mismo doctor luego fundó la Fundación Salazar para el Bienestar, una fundación a la que mi padre adoptivo había donado dinero, mucho. Recordaba haber visto cartas con ese nombre en casa, siempre descritas como obras de caridad. Ahora todo empezaba a encajar. Imprimí el artículo y lo guardé en el sobre. El bibliotecario me miró raro.
quizá porque me temblaban las manos. De vuelta en el hostal, abrí mi cuaderno y empecé a anotar todo lo que sabía. Isabel era psiquiatra. Fue internada tras intentar exponer a un hombre poderoso. Me dio a luz mientras estaba internada. De algún modo, terminé en manos de una familia ligada a ese mismo hombre. No era casualidad. Esa noche no pude dormir. Las sombras en el techo parecían moverse demasiado cerca. Pensaba en ella, en Isabel. Sabía que estaba aquí afuera. ¿Seguiría viva? Necesitaba respuestas. Necesitaba verla, hablar con ella si era posible. Pero primero, tenía que averiguar qué pasó con el centro psiquiátrico El Olivo, si es que todavía existía. A la mañana siguiente, comencé a llamar a registros públicos, departamentos de salud mental, cualquier lugar que pudiera tener información sobre los pacientes trasladados después del cierre del centro. La mayoría ni siquiera había oído hablar de él, pero una empleada, una mujer mayor, de voz suave, vaciló cuando le pregunté. Dijo que me devolvería la llamada. 2 horas después, lo hizo. Hay un centro de cuidados a largo plazo en Valdeverde, a unas 3 horas hacia el norte. Algunos de los pacientes de El Olivo fueron trasladados allí discretamente a finales de los años 90. No hay una lista pública, pero puedo decirte, algunos aún siguen allí. No pregunté cómo lo sabía, solo anoté el nombre. Centro de Salud Mental Monteverde. Ahora tenía un destino, pero no tenía coche, ni dinero, ni idea de lo que encontraría. No había comido en un día, no porque no quisiera, sino porque no podía permitírmelo. Los billetes arrugados que me dieron mis padres adoptivos se habían ido casi todos en pagar el hostal y en imprimir documentos. Cada moneda contaba ahora, incluso las que se quedaban atrapadas en las máquinas expendedoras. Me senté en la acera frente a la biblioteca, con el cuaderno en las rodillas, intentando hacer cuentas. El pasaje en autobús a Valdeverde no era caro, pero con lo que tenía parecía un billete de avión. No quería robar. No quería mendigar. Pero sí quería respuestas. El restaurante de la esquina tenía un cartel en la ventana. ¿Se busca personal? Dudé, pero crucé la calle. Pedí hablar con el encargado. Le dije que podía fregar platos, limpiar pisos, lo que hiciera falta. Me miró de arriba abajo, notó las ojeras marcadas en mi rostro, y dijo, «Empiezas mañana, a las 6 de la mañana». Trabajé 5 días seguidos, casi sin dirigir la palabra a nadie. Me dolían la espalda, las manos se me agrietaban y sangraban por el agua hirviendo y el jabón áspero. Pero la mañana del 6.º día, guardé 117 euros en propinas y sueldo. Era suficiente. El autobús a Valdeverde salía a las 10:40 de la mañana. No me despedí de nadie. Solo caminé hasta la terminal, doblé el sobre con el artículo de Isabel dentro de mi chaqueta y subí a bordo. El viaje fue tranquilo, pasando por pueblos que parecían casi abandonados, sus calles todavía cubiertas de escarcha a pesar de ser abril. El centro Monteverde estaba en lo alto de una colina, medio oculto entre árboles. El letrero estaba descolorido, la pintura descascarada. No parecía un hospital, sino una mansión olvidada. La mujer de recepción apenas levantó la vista cuando entré. Tenía un portapapeles, las gafas resbalándole por la nariz, y una voz cansada. «Vengo a visitar a una paciente», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Nombre?», preguntó. «Isabel Martínez», parpadeó. «¿Parentesco?», vacilé. «Soy su hija», me estudió un momento. «Ella no recibe visitas». «Lo sé, por eso estoy aquí». Tomó el teléfono, marcó una extensión interna, murmuró algo que no alcancé a oír. Luego asintió hacia mí. «Por el pasillo, segunda puerta a la izquierda. Pero no te demores». La puerta chirrió al abrirse, como algo sacado de un sueño. Y allí estaba ella. Delgada, pálida, el cabello entrecano, sentada junto a la ventana, las manos plegadas con cuidado en su regazo. No se giró cuando entré. «¿Isabel?», dije, ahora con la voz temblorosa. Ella alzó lentamente la vista.
Sus ojos se encontraron con los míos. Y por un segundo, solo uno, algo parpadeó en ellos. Reconocimiento. Dolor. Quizá ambas cosas. No habló, pero tampoco apartó la mirada. Me acerqué, el corazón latiéndome en los oídos. Me llamo Nora. Tuviste una hija hace 18 años. Me dijeron que eras incapaz, que eras peligrosa. Tomé aire. Pero he leído la verdad. Sé lo que intentaste hacer. Sé lo que te hicieron. Ella exhaló suavemente y su postura cambió. Sus manos se tensaron. Todavía me vigilan, susurró apenas audible. Creen que no recuerdo. Pero sí. Me quedé helada. Ella recordaba. ¿Pero quiénes eran ellos? Los ojos de Isabel se movieron hacia la puerta, luego a las esquinas del techo. No vi cámaras, pero ella miraba como si supiera exactamente dónde solían estar. Su voz era apenas un susurro cuando habló otra vez. Grababan nuestras sesiones. Decían que era por investigación, pero no era cierto. Era para controlarnos, para construir perfiles. Yo vi cosas. Escuché cosas que no debía oír. Se detuvo, sujetándose la muñeca delgada, como si intentara contenerse. Isabel. Empecé acercándome un paso más. ¿Quiénes son ellos? ¿La Fundación Salazar? ¿Mi padre? Parpadeó rápidamente. Escuchar el nombre pareció afectarla físicamente. Negó con la cabeza lentamente, pero no como diciendo no, sino como si negara por miedo. Tu padre, susurró sin mirarme a los ojos. No debía adoptarte. Ni siquiera estaba en la lista autorizada. Pero movió hilos. Cerraron tu expediente. Lo sellaron. Intenté impedirlo, pero para entonces ya me habían silenciado. Sentí las piernas flojas. Me dejé caer en la silla junto a ella, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué hacían, Isabel? ¿Qué hacía Salazar con esas mujeres? Ella se mordió el labio hasta dejarlo blanco. Terapias experimentales, técnicas de aislamiento, pruebas de supresión de memoria. Empezaron diciendo que era para tratar el estrés postraumático, pero evolucionó. ¿Cómo? Pregunté, apenas susurrando. Probaron medicamentos, manipulación conductual. Usaban mujeres que nadie reclamaría. Algunas eran adictas, otras, simplemente esposas incómodas. ¿Y tú? Pregunté. Yo estaba documentándolo todo, dijo ella. Su voz apenas un hilo. Era joven y idealista. Creía que la ética importaba. Entregué un informe a la Junta Estatal. Una semana después, me suspendieron. Luego me arrestaron. Y después, este lugar. Su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No había llorado en años. Podía verlo. Se había entrenado para no hacerlo. Supliqué que me dejaran verte. Cuando me dijeron que te habían colocado, no sabía dónde, ni con quién. Me trasladaron aquí. Dijeron que era un peligro para mí misma. Nunca dejé de preguntarme qué había sido de ti. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Ya no tienes que preguntártelo. Ella tocó los papeles doblados como si fueran a deshacerse entre sus dedos. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego murmuró. No deberías estar aquí. Si saben que me encontraste... No me importa. La interrumpí, con la voz más firme. No estás loca. Nunca lo estuviste. Y voy a demostrarlo. La mano de Isabel se lanzó de repente, agarrando la mía con una fuerza inesperada. No confíes en nadie que lleve una placa o una bata blanca. No en este mundo. De pronto, pasos resonaron en el pasillo. Todo su cuerpo se tensó. Una sombra pasó por delante de la puerta. Isabel se enderezó de inmediato, los ojos vacíos, la postura perfecta. La enfermera abrió la puerta, sonriendo de forma forzada. Lo siento, se terminó la hora de visitas. Isabel no me volvió a mirar. Simplemente se giró hacia la ventana y entrelazó las manos en su regazo. Me levanté, el corazón golpeándome el pecho. Al pasar junto a la enfermera, ella se inclinó ligeramente y susurró. No eres la primera que viene preguntando por ella. Pero la última chica no volvió.
Cerró la puerta detrás de mí antes de que pudiera responder. El frío me golpeó como una bofetada al salir de Monteverde. Mi aliento se congelaba en el aire y me temblaban los dedos, no solo por el clima, sino por todo lo que acababa de oír. Mi madre no era una paciente, era una prisionera. No fui directamente a la parada del autobús. Encontré un banco bajo un roble seco y me senté allí, mirando el cartel descolorido del centro en la colina. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. Otra chica había venido antes que yo. Alguien más había intentado descubrir la verdad, y ahora estaba desaparecida. La enfermera no lo había dicho como una amenaza, pero así se sentía. De regreso en Valdeverde, me registré en un motel barato, con papel de pared resquebrajado y una llave que apenas giraba en la cerradura. No pude dormir. Pasé la noche buceando en foros, archivos digitales, incluso hilos de Reddit, buscando cualquier información sobre Monteverde, El Olivo o pacientes desaparecidos sin dejar rastro. Nada. Era como si hubieran borrado toda su historia. Entonces, enfoqué mi búsqueda en la Fundación Salazar. Ese nombre no me había dejado en paz desde que lo vi en las cartas de donación en el despacho de mi padre adoptivo. Su página web era impecable, llena de rostros sonrientes, retiros de bienestar y declaraciones cuidadosamente elaboradas sobre sanación holística para mujeres en crisis. Una mentira, una fachada. Empecé a escarbar en archivos de entidades sin ánimo de lucro, declaraciones de impuestos, cualquier documento público. Y entonces lo vi. Un nombre, enterrado entre el papeleo administrativo. Tomás Bernal. Firmaba como responsable en la adquisición de materiales de investigación en atención a pacientes, durante el mismo año en que cerraron el Olivo. Se me heló el estómago, porque ese es el verdadero nombre de mi padre adoptivo. Nunca fue solo un donante. Formaba parte de todo. Era director, parte del círculo interno. Ayudó a Salazar a encubrirlo todo. Quizá incluso ayudó a que internaran a Isabel. Y luego me adoptó. No fui un regalo. No fui un acto de caridad. Fui un trofeo. La prueba viviente de su éxito. De que podían destruir la vida de alguien y criar a su hija como si nada hubiera pasado. La rabia me sacudió el cuerpo. Pero, por debajo, un frío miedo se deslizó dentro de mí. Tenían poder, influencia. Ya habían hecho desaparecer a otros antes. La enfermera de Monteverde no me había advertido por bondad. Me estaba diciendo que corriera. Pero no iba a huir. Necesitaba pruebas. Busqué registros públicos de empleados de Monteverde y encontré un nombre. Enfermera Janet Kellor. Era la misma que vi en la placa de identificación. Con algo de esfuerzo, localicé su página de Facebook. No tenía publicaciones, solo me gusta y fotos de su gato. Pero había una pista. Un comentario antiguo bajo una foto de una conferencia de enfermería. Alguien la había etiquetado y escrito: ¿Todavía trabajando en Monteverde? Pobre, ese sitio está embrujado. Le envié un mensaje. No esperaba respuesta. Le conté quién era. Le dije que había hablado con Isabel y que necesitaba su ayuda para exponer la verdad. Pasó 1 hora, luego 2, hasta que, a las 2:14 de la madrugada, llegó una respuesta. Encuéntrame. Entrada trasera. Mañana por la noche. A medianoche. Pero si alguien te ve, di que estás perdida. El viento cortaba como cuchillas esa noche, atravesando mi chaqueta como si fuera papel. La medianoche en Monteverde se sentía distinta, como si el edificio mismo contuviera el aliento. No había coches en el aparcamiento, ni voces, solo silencio y sombras largas bajo la luna. Seguí el sendero de grava alrededor del edificio, esquivando piedras agrietadas y zonas de escarcha. La puerta estaba marcada, solo mantenimiento. Chirrió al abrirse antes de que pudiera llamar. Janet Kellor estaba allí, todavía con su uniforme de enfermera. De cerca, parecía mayor de lo que esperaba, no en años, sino en peso, como si llevara demasiado tiempo cargando secretos. «Viniste»,
dijo Janet. Asentí. Tenía que hacerlo. Me hizo señas para que entrara. Baja la voz. Algunas cámaras están rotas, pero no todas. Nos movimos rápidamente por un pasillo de servicio estrecho, iluminado por bombillas que parpadeaban. Janet me condujo a través de una pequeña sala de descanso y luego a un antiguo archivo lleno de archivadores metálicos. No debería estar haciendo esto, susurró, desbloqueando el tercer cajón con una pequeña llave de latón. Pero vi lo que le hicieron a tu madre y a las demás, y cuando apareció aquella otra chica, pensé que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente escucharía. Me congelé. ¿La otra chica? ¿Qué le pasó? Janet sacó un expediente gastado y me lo tendió. Se llamaba Clara Rivas, estudiante de periodismo. Inteligente, persistente. Vino haciendo preguntas sobre Isabel y otras mujeres que habían desaparecido de El Olivo. Me mostró documentos judiciales, informes médicos. Estuvo muy cerca. ¿Qué pasó con ella? Regresó para una segunda visita. Esa noche entraron a su dormitorio. Su portátil, sus archivos, desaparecieron. Le dijo a su compañera de habitación que sentía que la seguían. 2 días después, desapareció. La policía concluyó que fue una desaparición voluntaria. ¿Pero tú no lo crees? No, dijo Janet, en voz baja. Clara estaba asustada, pero no era de las que huyen. Abrí el expediente de Isabel. Páginas y páginas de notas, todas selladas en rojo. Incapaz. Delirante. Paranoica. El lenguaje era clínico. Frío. Manipulado. No estaba delirante, dijo Janet. Estaba cuerda. El día antes de que la internaran, presentó una denuncia ante el colegio médico. Al día siguiente, ya era considerada una amenaza. Pasé las páginas hasta encontrar un informe fotocopiado, escrito a mano y firmado por I. Martínez. Describía pruebas de drogas no autorizadas en pacientes sin consentimiento legal, dirigidas por Salazar. ¿Por qué esto no ha salido a la luz? Janet negó con la cabeza. El alcance de la Fundación Salazar es enorme. Financian hospitales, universidades, incluso campañas políticas. Si tratas de ir por el sistema, te harán desaparecer también. No voy a ir por el sistema, dije, doblando el informe y guardándolo en mi chaqueta. Voy a derribar su casa, desde afuera. Janet dudó. Luego metió la mano en su propio bolso y me entregó un pendrive. Son memorandos internos, registros de pacientes, informes de Isabel. Si vas en serio, necesitarás esto. Lo estoy. Entonces sé lista. Y no regreses aquí. Al salir por la puerta de mantenimiento, entendí que algo había cambiado. Ya no era solo una chica buscando respuestas. Ahora era una amenaza. Y no tenía miedo. Todavía. No volví al motel. No fui a ningún sitio que pudiera rastrearse a mi nombre. En cambio, pasé la noche en una cafetería 24 horas, en un rincón 2 pueblos más allá, sorbiendo un café que no podía pagar y mirando el pendrive en mi palma como si fuera un cable eléctrico vivo. No tenía portátil, solo mi móvil. No podía arriesgarme a conectar el pendrive a nada que pudiera rastrearse. A mediodía encontré una tienda de segunda mano. Pagué en efectivo por un Chromebook maltrecho. Fui a la biblioteca pública. Me senté en el rincón más apartado, detrás de una estantería de biografías polvorientas, y conecté el dispositivo. Tardó 3 minutos en cargar. Y entonces aparecieron las carpetas. Registros de pacientes, notas de tratamientos experimentales, memorandos de la Fundación, privado Dr. Fs. Registros de traslado, I. Martínez. Se me secó la garganta. Abrí primero los registros de pacientes, páginas de notas frías y clínicas, referencias codificadas a pruebas de sedación, terapias de regresión, sesiones de cumplimiento conductual. Algunas terminaban con sujeto transferido a contención de largo plazo tras incumplimiento. Sin nombres, solo números. Después abrí los memorandos de la Fundación.
Muchos llevaban la firma digital de Tomás Bernal. Paciente IM sigue siendo una amenaza para la reputación. Recomendar confinamiento continuo y status quo. Exposición mediática potencial en 2008. Neutralizada. Informe interno de Rivas sugiere filtración, monitorear y escalar. El nombre de Clara. Sabían que estaba investigando. La vigilaban. La dejaron acercarse y luego la borraron. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta. Privado de ERFs. Archivos de vídeo. Docenas. Sin títulos. Solo fechas. Abrí uno de 2005. Una sala oscura. Una mujer atada a una silla. Habla arrastrada. Una voz de hombre fuera de cámara, haciendo preguntas calmadas pero manipuladoras. ¿Crees que estamos aquí para hacerte daño, Isabel? Una voz familiar. Fría. Suave. Salazar. No, susurró ella. Están ayudándome a olvidar. Cerré el portátil de golpe. No era terapia, era programación. Tenía que moverme rápido. Contacté con todos los periodistas independientes que pude encontrar, foros de filtraciones, hilos anónimos en Internet. Incluso envié todo el contenido del pendrive a un correo desechable vinculado a un podcast sobre informantes. La mayoría no respondió, pero un nombre captó mi atención. Raquel Álvarez, ex reportera de investigación, despedida hace años por intentar exponer tratamientos psiquiátricos ilegales en centros estatales. Los rumores decían que seguía investigando, aunque fuera del sistema. Le envié un mensaje. Tengo pruebas de experimentos patrocinados por el Estado en mujeres. Tengo nombres, vídeos. Y creo que una chica llamada Clara Rivas intentó contactarte una vez. Ella desapareció. Por favor, ayúdame. Esperaba silencio. Pero una hora después, ella respondió. ¿Dónde estás? He esperado esto durante 15 años. Raquel Álvarez no vivía en una ciudad. Vivía en una pequeña cabaña al borde de la nada, a 3 horas del Starbucks más cercano, escondida entre pinos tan densos como los secretos que guardaba. Su voz por teléfono fue baja, directa. Sin nombres, sin matrículas visibles. Deja tu móvil en la guantera. Te esperaré afuera. Seguí todas sus instrucciones. Cuando llegué, ya estaba en el porche. Alrededor de 50 años, mirada afilada, piel endurecida por el viento. No sonrió. Dentro, se movió rápido, sin bienvenida, sin té. Solo cerró la puerta con llave, sacó un portátil polvoriento y dijo, «Enséñamelo». Le entregué el pendrive. Lo conectó. No mostró reacción al recorrer las carpetas, solo respiró hondo y despacio cuando vio el nombre de Clara Rivas. Ella me llamó una vez, murmuró Raquel. Me dijo que tenía miedo, que creía que la seguían. Le ofrecí vernos. Desapareció antes de que pudiéramos. Se detuvo un segundo. Me miró directamente. No solo arriesgas tu vida, estás entrando en una guerra que ellos creen haber ganado hace mucho. Lo sé, dije. Pero no pienso rendirme. Raquel abrió uno de los memorandos y asintió. Esto es real. El lenguaje. Los encabezados. Es como escribe la fundación. No podrías haberlo falsificado. Luego abrió uno de los vídeos. Miró en silencio, tensa, mandíbula apretada. Si esto sale a la luz, alguien caerá, dijo finalmente. Pero tenemos que ser inteligentes. Un movimiento en falso y desapareces como Clara. O peor, como Isabel. Viva, pero enterrada. Se inclinó hacia mí. Su voz bajó a un susurro. Tenemos que hacerlo demasiado grande para que puedan ocultarlo. Iremos a aliados de confianza, exfiscales, redes de informantes, y cuando lo soltemos, lo soltaremos en todas partes. A la vez. Asentí. Pero en el fondo sabía que no solo luchábamos por la verdad, luchábamos por Isabel, por Clara, y por lo que quedaba de mi propia vida robada. Raquel se movió rápido. En 24 horas, el pendrive había sido duplicado 6 veces y enviado a diferentes partes del país. Ex fiscales, abogados de derechos humanos, 2 podcasters
y una plataforma clandestina de filtraciones. Cada uno recibió una contraseña distinta, entregada por llamadas cifradas. Así es como matas a un monstruo, dijo Raquel. Lo matas de hambre, privándolo de sus secretos. Mientras tanto, redactó un informe detallado que conectaba todas las pruebas. Trabajó toda la noche. Yo apenas dormí. Pero a la mañana siguiente, desperté con un mensaje de voz. Era de él, Tomás Bernal. Su voz era serena, tranquila, como siempre, controlada. Nora, sé lo que has estado haciendo. Quiero hablar. Me lo debes. Miré el teléfono. El estómago me dio un vuelco. No le debía nada. Raquel levantó la vista de su portátil. No vayas. Pero tenía que ir. Necesitaba mirarlo a los ojos. Una última vez. Nos vimos en un lugar público, una antigua estación de tren, medio abandonada. Cámaras. Testigos. Mantuve la distancia. Él llevaba su clásico abrigo beige y esa sonrisa paternal que usaba como máscara. «Te has convertido en una chica muy lista», dijo. «No», corté en seco. «No pretendas que me criaste por amor». Su expresión vaciló. «¿Crees que fue sencillo? ¿Que yo quería esto?» «No», dije. «Querías control». Se detuvo. Luego asintió levemente. «Todo lo que encontraste es peligroso. Para mí, para ti, para Isabel». «Ya lo sé», respondí. «Y ya han hecho suficiente daño». Se acercó un paso. «Esto no tiene por qué acabar mal. Todavía estás a tiempo de detenerlo». No me moví. Entonces susurré. «Ya está fuera». Él se quedó inmóvil. Su rostro cambió. La calma se derrumbó, dejando ver algo mucho más frío. «Esto también te destruirá», dijo. «No», susurré. «Me libera». Me giré y me marché. No miré atrás. La noticia estalló 2 días después. Todo comenzó con un episodio de podcast, audio crudo y sin filtrar de los vídeos que Nora había recuperado. Luego vinieron los artículos, los documentos, las imágenes de los expedientes médicos falsificados, declaraciones de informantes, un reportaje anónimo sobre Clara Rivas, señalando a los culpables. Y finalmente, el vídeo. Isabel, en aquella sala, su voz arrastrada, su mirada vacía. La gente escuchó, la gente vio, y reaccionó. En menos de una semana, el olivo era tendencia. En 10 días, el fiscal general del Estado anunció una investigación formal. Se emitieron citaciones judiciales. El nombre de Tomás Bernal apareció junto al de Fernando Salazar y otros 3 en una demanda colectiva presentada por las familias de antiguas pacientes. Nora no había esperado que el mundo se preocupara, pero lo hizo. Raquel la mantuvo protegida, oculta mientras el frenesí mediático estallaba. Pero los pensamientos de Nora nunca se alejaron de Monteverde. «Tengo que sacarla de allí», le dijo a Raquel una mañana. «Antes de que decidan que Isabel es demasiado peligrosa para seguir viva». Raquel hizo una llamada. Al caer la tarde, ya estaban en camino. Monteverde no puso resistencia. Después de la filtración, el personal estaba asustado, desorientado. Algunos ya se habían marchado. La enfermera Janet las recibió en la puerta y entregó un portapapeles. «La han sedado», dijo en voz baja. «Con discreción, pero sigue lúcida. Tienen que darse prisa». Nora la encontró en la misma silla junto a la ventana. «Mamá», susurró arrodillándose frente a ella. «Nos vamos». Los ojos de Isabel estaban vidriosos, pero su mano se movió, lenta pero firme. Tocó la mejilla de Nora. «¿Me encontraste?» «Siempre lo haría», respondió Nora, con lágrimas en los ojos. «No importa lo que ellos hicieran. Salieron juntas, sin alarmas, sin hombres de bata blanca. Solo la luz del atardecer y el viento. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Protección legal, atención médica, terapias de trauma. La lenta reintroducción de Isabel a un mundo que la había olvidado. ¿Y el juicio? Aplazado, retrasado, pero no archivado. Tomás Bernal nunca volvió a llamar. 3 meses después, fue formalmente imputado. ¿Y Clara? Raquel siguió buscando.
6 meses después de la filtración, encontraron a una mujer viviendo bajo un nombre falso en un pequeño pueblo de Oregón. Nerviosa, cauta, pero viva. Su nombre era Clara Rivas. Nora voló para encontrarse con ella. Hablaron durante horas, no sobre lo que habían perdido, sino sobre lo que iban a construir, juntas.